Un saludo especial, les damos la bienvenida a este espacio de diálogo que hace parte de las actividades de Mayo por la Vida. En los próximos 60 minutos estaremos reflexionando sobre un tema de coyuntura que ha estado en la agenda del mundo y también de nuestro país. Les vamos a estar hablando de paz, que sin duda es referirnos a un término muy amplio y que cada quien puede interpretar de forma muy diferente. En este segmento de 60 minutos vamos a compartir la construcción de paz que se ha dado en Colombia, un tema de coyuntura que viene abordando el gobierno nacional, el de la paz total, y qué retos se vienen para los territorios, para Medellín y para Antioquia. Este espacio de conversación lo vamos a compartir con tres invitados. Empecemos por las damas. Valentina Cadavid es la coordinadora de Memoria y Reconciliación de la Gobernación de Antioquia. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los televidentes que nos están viendo, a mis compañeros obviamente, a Hernán, a Max, y bueno, me parece crucial que estemos hablando de paz y que Mayo por la Vida sea el motivo para que miremos distintas perspectivas y cuáles son los retos sobre todo que tenemos en este departamento para hablar de paz. Muchas gracias, y también nos va a estar acompañando Max Yuri Gil, es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Max. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, representante Valentina, Paula, muy contento de estar acá y una nueva edición de Mayo por la Vida, que creo que siempre en Antioquia es muy importante celebrar la importancia del derecho a la vida y a la plena vigencia del derecho a la vida. Y hablar de paz nos lleva también a hablar sobre quienes toman las decisiones en nuestro país, el Congreso de la República, que tiene retos importantísimos durante estos meses, también en discusión de la paz total. Y está con nosotros el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial, compañeros, en esta conversación. Nutrirnos, escucharnos, entender visiones diferentes nos va a servir a todos, así que estamos listos para conversar. Y es que muy seguramente aquí nos vamos a encontrar con visiones muy distintas de paz y de todos los retos que tiene Colombia, y por eso yo quiero que empecemos esta conversación por la visión que tiene cada uno sobre la paz y cómo cada uno de ustedes desde sus actividades en familia, en el sector académico, político, aplica su visión de paz. Valentina. Bueno, yo considero que la paz va mucho más allá, porque si uno busca paz, digamos, como significado, encuentra la ausencia de guerra o los acuerdos entre dos grupos que están en disputa. Yo creo que es una visión reduccionista, ¿cierto? La paz tiene que ser vista desde el poder relacionarnos con el otro en la diferencia, ¿cierto? Y tiene que tocar unos puntos muy importantes como lo es la justicia, como lo es la libertad, como lo es, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres y las oportunidades de desarrollo que da un país para que haya una movilidad social. Entonces, cuando hablamos de paz, pues de entrada, para mí tiene que ver con la diferencia, ¿cierto? Es imposible que no tengamos conflictos o diferencias en la manera de ver las cosas, pero la paz tiene que trascender a cómo convivimos y cómo lo hacemos desde un respeto. Creo que lo más importante es el respeto a la vida, o sea, la paz sin el respeto a la vida como valor supremo, sin hablar de justicia, sin hablar de los asuntos de igualdad y de equidad y de desarrollo, sería una paz incompleta. Y obviamente pues la paz tiene distintas esferas. Uno puede hablar de una paz integral que toque una paz personal, ¿cierto? La paz que tengo conmigo mismo, que creo que de ahí empieza el asunto. La paz que hago en lo social con los otros, con mi familia, con mi barrio, con mi vereda, con mi corregimiento, y una paz política o una paz social, una paz que involucra un ámbito más grande. Entonces hablamos de diversas, digamos, paces o lugares donde hacemos la paz, pero creo que el fondo sí tiene que ver con la aceptación de la diferencia, el respeto, una postura muy desde el cuidado y el respeto a la vida, y obviamente mirar el tema de oportunidades de desarrollo en igualdad de género para hombres y mujeres. Hernán, nos toca un tema aquí puntual, y es que la paz no solo tiene que ver con el conflicto, muchas veces tendemos a verlo de esa forma. ¿Cuál es su visión? No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que de los temas difíciles de definir es qué es paz propiamente, porque uno lo puede asociar, en mi opinión, a una contribución de muchos valores, no uno solo. Pero sí hay uno que siento se tiene que aproximar demasiado, es en virtud de tolerancia. Usted puede no tener paz, por ejemplo, cuando su vecino le pone el equipo a todo volumen, y por eso se han presentado no sé qué cuánta cantidad de conflictos en los barrios o en los sectores urbanos, o lo puede asociar
a una dimensión mucho más amplia y política ligados a los factores de violencia en un país. Muchos de ellos también nacidos por factores de intolerancia o de incomprensión entre visiones y sectores. O sea que yo creo que esa definición, si se quiere decir de esa manera o en esos términos, tiene que ver con una contribución de varios valores que constituyen uno solo o unifican uno, que es en sí un motivo de paz. Yo creo que uno de los factores que más necesita esa contribución es la tolerancia, y voy a dar solamente una cifra que a nosotros en algún momento nos entregó la fuerza pública, y es que el 27% de homicidios en Colombia estaba aproximándose a motivaciones de intolerancia. Entonces yo creo que por ahí hay un gran camino para descubrir un concepto y saber cómo abordarlo, no de una manera tan amplia, ambigua, sino en unos procesos más precisos, más exactos y que nos ayuden a resolver esos problemas. Max, antes de su respuesta queremos contarle a quienes nos están viendo que estamos originando desde el Museo de Antioquia este espacio que está lleno de cultura, también de patrimonio, y que por supuesto tiene visitantes a esa hora activos y que están recorriendo las instalaciones del museo, así que si escuchan el ambiente un poco de lo que hay, pues pueden escuchar que se vive aquí en el Museo de Antioquia. Museo Vivo. Ahora sí, para usted, ¿qué es la paz, Max? No, yo creo que en la misma dirección que han planteado Valentina y Hernán. Yo creo que los estudios de paz han evolucionado de concentrarse en los conflictos armados a hablar de paces en plural. Y eso creo que es un avance, porque no basta con el fin de la violencia física directa, lo que se ha llamado la paz negativa, sino que hay que abordar otro conjunto de elementos. Incluso uno de los principales teóricos de temas de violencia es Johan Galtung, un noruego, y Galtung habla de tres paces, como de tres dinámicas: la paz estructural, que tiene que ver con las transformaciones de fondo para que la sociedad mejore sus condiciones de vida; de la paz mínima, ¿cierto? La paz directa, que es como el cese de las acciones de violencia, especialmente las violencias colectivas y también las intersubjetivas; y la paz cultural, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia. Yo creo que ese es un tema muy importante, y eso además nos permite mirar una idea que hay muy fuerte, y es: la paz no es como digamos un momento que se logra de manera definitiva. Muchos dicen la paz es el camino, ¿cierto? Y creo que en ese sentido funciona como una búsqueda de transformaciones en la sociedad, estructurales, esas transformaciones grandes. Una sociedad como la colombiana claramente tiene que abordar los problemas de violencia colectiva, pero además de eso también el respeto por la diversidad, el respeto por la diferencia, como un imperativo de las relaciones entre las personas en la sociedad, cómo vivimos juntos. Y ahí creo que en lo fundamental, una cosa que Valentina señalaba es: no es sin conflictos, es sin violencias, ¿sí? Porque vamos a ser diferentes, y eso es consustancial a la condición humana. Vamos a tener diferencias de opiniones, de valores, pero lo que sí tenemos que erradicar es la violencia como forma de consecución del orden. Bueno, Max, importante ese término que usted utiliza, paces, y yo los quiero invitar para que luego en el siguiente segmento hablemos un poco acerca desde ese concepto de paces, de construcción, porque también aquí algo es clave que podemos resaltar como conclusión de este primer segmento, y es que es algo que va precisamente, valga la redundancia, en esa construcción. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Diálogos por la vida. Hoy estamos con esta conversación sobre el tema de paz. Hablar de construcción de paz es referirnos a un proceso que no solo se adelanta por parte de un gobierno específico, es un proceso que también necesita el compromiso de los ciudadanos, de las diferentes organizaciones, y vamos a continuar hablando aquí con nuestros invitados. Max, usted cerraba ese bloque hablando de paces y de construcción de paz. Por eso le quiero preguntar cuáles considera usted que son los componentes claves para que nuestro país se pueda construir esa paz. Yo creo que en el caso colombiano es muy evidente que tenemos que hablar del fin del conflicto armado político que hemos tenido durante más de 60 años. Ojalá el proceso con el ELN termine de manera satisfactoria y que se pueda cerrar ese ciclo, pero creo que en los últimos años, sobre todo después de la salida de las FARC
de la confrontación armada, queda claro que ese no es el fin de las violencias en nuestra sociedad, que hay otros actores y hay otras dinámicas de violencia que ameritan todavía que avancemos hacia allá. Creo que hay un segundo tema que tiene pendiente la sociedad colombiana de resolver, que tiene que ver con la inclusión y la equidad. Este es un país profundamente inequitativo que todavía tiene reformas sociales muy importantes por adelantar. De alguna forma, si bien no lo justifica, hay razones sociales y hay razones económicas en el fondo de nuestro conflicto armado. Por ejemplo, nosotros no hemos podido resolver el problema de la tierra de manera democrática. Hemos tenido 3 intentos de reforma agraria con muchas dificultades para concretarse. Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, que es la región más inequitativa del mundo. Entonces creo que ahí hay una clave de lo que tenemos también que cambiar. Yo creo que nosotros tenemos un reto muy grande en el tema de la paz cultural o de la inclusión, el reconocimiento, diferencias entre hombres y mujeres. Todavía esta sociedad tiene profundos problemas de racismo, de sexismo, de aporofobia, de xenofobia, que creo que ameritan unas transformaciones también en generación de cultura democrática. El dato que el representante daba sobre muertes por intolerancia o muertes por convivencia es muy impresionante. Hay un dato complementario a ese. Nunca el conflicto armado político grande produjo más del 10% de los homicidios en Colombia. O sea, tenemos un 90% de homicidios que corresponde a otras dinámicas y las tenemos que resolver, y creo que el tema de convivencia democrática es un tema central. Y yo creo que hay un cuarto elemento que llamaría la atención, y es la importancia de la construcción de paz territorial. Sí, yo creo que un poco esa idea de que los acuerdos tienen una dimensión institucional muy importante, lo que hace el Congreso, lo que hacen las administraciones locales, pero también la construcción desde el territorio. La gente construye todos los días procesos de paz y convivencia, y yo creo que eso tenemos que reforzarlo para que esas dinámicas confluyan. Hernán, ustedes desde el Congreso de la República, lógicamente allí se encuentran muchas ideologías, muchas visiones del país, de este tema de paz, pero ¿cuál considera usted que deben de ser esos componentes para llegar a un camino de paz en nuestro país? Paula, mire, lo primero que no debería suceder es que aproximar por lo menos en una paz con grupos armados al margen de la ley o cesación de conflicto de violencia, ese objetivo no puede tener como consecuencia la división de un país. Es decir, mientras usted aproxima un grupo, la consecuencia no puede ser dividir a la sociedad colombiana, como en mi opinión sucedió en el tratamiento del Acuerdo de La Habana. Se dividió la sociedad. Profesor, había una división hasta desde la sala de la casa, un salón de estudiantes, una empresa, y se terminó fracturando en gran parte, yo creo que la condición de relacionamiento entre las visiones del país, por aproximar un fin positivo, pero no puede ser esa la consecuencia. Es el primer componente, en mi opinión. El segundo es que yo creo que también es momento de reevaluar lo que ha sido el discurso de las causas objetivas de la violencia. Si bien son elementos complejos, la inequidad, el reparto de la tierra, todos esos elementos, también es cierto que hay países que tienen problemas similares o iguales o inclusive peores, pero no tienen una profundización y utilización de violencia como lo que sucede en Colombia. Entonces, en la medida que no se sigan validando esas causas objetivas como una justificación para la acción armada, tiene que ser un componente de una barrera que exista. Y un tercer elemento es que tiene que haber unos marcos jurídicos que permitan efectivamente un componente que le brinde certezas al país. ¿Por qué lo digo de esta manera? Y es que en el 2016, solamente para hacer un motivo de referencia, se estableció un marco jurídico para el Acuerdo de La Habana o del Teatro Colón, en el que nos dijeron a los colombianos que era la necesidad de conceder en materia institucional, y hoy resulta que existen unas nuevas FARC con unas alegaciones similares o de causas iguales. Entonces, el elemento es cómo hacemos desde la institucionalidad y la sociedad para que no se vuelva a reciclar y a repetir nuevamente la recomposición de grupos, porque estamos en un tema absolutamente cíclico, los fenómenos de violencia permanecen, la presión sobre las comunidades persiste, las muertes de los líderes sociales en Colombia no pueden ser imputables a un sector político u otro, son imputables a los delincuentes. Nosotros tenemos que estar dejando de culparnos que es culpa del uno, no. Las muertes están sucediendo en la medida que están sucediendo en este año 2023, que continúa, por elementos como esos, que si no se resuelven de fondo, pues va a ser muy difícil que el país pueda superar de una vez y por todas
un fenómeno como eso. Entonces lo dejaría en esos 3 elementos, entendiendo que son muchos más, pero institucionalmente, por lo menos desde el punto de vista del Congreso, del tratamiento legislativo, habrá que poner un énfasis especial en que no vuelvan a suceder errores cometidos en los años anteriores. Valentina, ¿y cuál cree usted que puede ser esa herramienta para no cometer esos mismos errores como los clasifica o los indica el representante de la Cámara se pudieron haber cometido? Pero además él menciona algo, y es que países que tienen de pronto unas situaciones de inequidad similares a las de Colombia no tienen unos indicadores de violencia tan altos. Mira, yo antes de darte respuesta a esa pregunta, quiero abordar otro tema. Pues estoy de acuerdo con el planteamiento de Max, con lo que dice Hernán, pero quiero hablar específicamente de una experiencia. Sí. Nosotros desde la Gobernación de Antioquia estamos construyendo la política pública departamental de paz, no violencia y reconciliación. Llevamos 3 años más o menos hablando con las personas en los territorios, preguntándoles precisamente esto, ¿cierto? ¿Cómo se construye paz y qué es lo que necesitamos para hablar de paz, de no violencia y de reconciliación? Hicimos un corte a diciembre del año pasado y te hablo de más de 20.000 antioqueños que participaron en la construcción de esa política. Con la UPB hicimos un análisis de sistematización de qué era lo que estaba diciendo la gente en los territorios, porque obviamente desde la experiencia que tuvimos el equipo en ese momento de política pública es que no es lo mismo hablar de construcción de paz en Bajo Cauca, donde salen unos temas como el PEDET, ¿cierto? Como el PENIS, como ciertos asuntos, a hablar de paz en el oriente antioqueño. Entonces, hay una diferencia territorial muy fuerte, pero a nosotros nos interesaba en ese momento ver cuáles eran las repeticiones o lo que más, digamos, se presentaba como alternativa de solución en esas categorías. Y a mí me llamó muchísimo la atención, esto lo he dicho ya en varios espacios, es que si uno filtraba las palabras, la palabra que más se repite en esas 20.000 personas es perdón. Entonces, uno pensaría que hablarían de seguridad, de implementación del acuerdo de paz, ¿cierto? De un proceso de reincorporación, un proceso, digamos, de control del narcotráfico, de lo que sucede en economías ilegales, pero a mí me llamó mucho la atención es porque lo que más se repetía era perdón, reconciliación y la capacidad de los territorios de perdonar y reconciliarse o no. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que más se repitió era la cultura de paz. Entonces hablaban de la necesidad realmente para garantizar una no repetición de cómo hacemos con estas futuras generaciones precisamente para garantizar que el tema no se repita. Entonces en muchos territorios, lo que nos decían las mesas de víctimas, los consejos de paz, hicimos unos talleres también sectoriales, ¿cierto? Con, digamos, reincorporados, con personas en reintegración, con ciertos, digamos, grupos, y lo que también se repetía constantemente es cómo hacemos, ¿cierto?, para que esto no se repita, más allá de las leyes que tenemos que crear, de lo que habla, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad de qué hacer con el tema de las drogas y las economías ilegales, porque si no resolvemos la minería ilegal, si no resolvemos el narcotráfico, pues habrá un reciclaje siempre de grupos armados de distinta índole. Entonces yo creo que sí hay un reto muy grande y es cómo pensamos la reconciliación, porque la reconciliación siento que todavía es un concepto abstracto que la gente no entiende muy bien y que no puede ser solamente un tema de los actos de reconocimiento, de lo que hace la JEP, ¿cierto? Y de aceptemos o no a los reincorporados o a las personas que dejan las armas, es que hacemos más allá. Lo otro que me llama mucho la atención en los territorios son los temas de sanación. Yo creo que somos un departamento muy enfermo a nivel mental, ¿cierto? Hay muchas heridas que no se han sanado, hay hay poca oferta en términos psicosociales de qué hacer con estos territorios. Por ejemplo, el oriente antioqueño, te hablo de una Argelia, un Nariño, donde todavía piden, venga, es que aquí no ha habido tanta oferta estatal, ¿por qué no nos ayudan a sanar? ¿Cierto? Estamos haciendo un proceso específico en Nariño de reconciliación, donde fueron unos chicos, unos jóvenes, los que dijeron, venga, queremos hablar con los excombatientes, queremos hablar con los firmantes de paz y queremos que nuestros papás perdonen, ¿cierto?, a esos directos responsables. Entonces creo que fuera de lo que tenemos que ver como Estado, desde lo macro, que es generemos oportunidades, demos incentivos a la legalidad, o sea, cómo volvemos a convencer de que la economía puede ser desde la legalidad y no la ilegalidad, pero también pensemos que hay un pueblo, ¿cierto?, que hay unos territorios que llevan más de 60 años acostumbrados a la violencia,
No podemos seguir acostumbrados a la violencia, desde el discurso, desde la crianza de los niños, desde las cátedras de paz que son fuertes o no dependiendo del municipio, en muchos no funciona. Entonces, ¿cómo creamos una cultura de paz a la par que hacemos todo lo que propone la paz total en términos de proceso de paz con el ELN, de desmantelamiento, etcétera, etcétera, pero sin descuidar el otro lado? O sea, acá son muchas variables que tenemos que trabajar al tiempo y que invertir desde lo público para realmente hablar de paz. Y te lo digo desde Antioquia, al menos esas 20.000 personas pedían perdón, reconciliación, temas de verdad, de memoria. Entonces eso es otro ámbito que agregaría pues como a lo propuesto por Hernán y Max Yuri. Visiones distintas sobre los caminos que tiene nuestro país, Colombia, en materia de paz, y ya vamos a tener también visiones sobre uno de los proyectos del actual gobierno de Colombia, Paz Total. Después de la pausa les vamos a contar un poco de este tema. Continuamos y retomamos esta conversación, Mayo por la Vida, Diálogos por la Vida, y hoy les estamos hablando de paz. Llegamos al punto de la paz total, que hace parte de una de las promesas de campaña del actual gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con las disidencias de las FARC? ¿Qué va a pasar con los grupos delincuenciales organizados? Max Yuri, usted tuvo la posibilidad de participar de ese informe de la Comisión de la Verdad, y ahí se hablaba de un término que era paz grande. ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias con el proyecto de paz total? Yo creo que la Comisión de la Verdad propuso el concepto de paz grande como resultado de varias ideas que se encontró. La primera, una que ya señalaba el representante Hernán, es: nosotros llevamos 40 años de procesos de paz, desde Belisario Betancur en el 82 hasta hoy, ¿cierto? Se ha desmovilizado a finales de los 80 y comenzando los 90 el M-19 y otras guerrillas. Luego, en el 94 tuvimos unos procesos de negociación, entre ellos un urbano en Medellín, de desmovilización de milicias. Tenemos diálogos en el Caguán, del 99 al 2002. Tenemos el proceso de movilización paramilitar entre el 2003 y el 2006. Tenemos luego la negociación con las FARC, que terminó en la desmovilización. Y hoy otra vez tenemos grupos armados, con un cambio cualitativo que es muy importante, y es que, con excepción del ELN, creo que ya los demás grupos que hacían parte del conflicto armado que surgió en los 60 desapareció. Pero no logramos ponerle fin a este ciclo de violencia. Entonces la Comisión de la Verdad identificaba como unos factores de persistencia, además de las reformas estructurales que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo en que ese es un tema que explica pero no justifica, que contribuye a la comprensión. Yo creo que desafortunadamente en la historia colombiana, por muchos motivos, mucha gente reivindica el uso de la violencia, o para impugnar el orden o para defenderlo. Pero esa es una cosa que nosotros tendríamos que cerrar, eso de no podemos justificar más el uso de la violencia como un mecanismo legítimo. Pero hay una constante, procesos de negociación parciales, territorializados y fragmentados, que se traducen en disidencias, en rearmes, en el surgimiento de nuevos grupos o la consolidación de los que quedan al margen. Entonces la Comisión decía eso: hay que negociar con el ELN, hay que buscar una salida que no es una negociación política, pero sí buscar una salida. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las disidencias de FARC? Yo no he podido encontrar hasta ahora un estudio claro de eso que es. Tiene un discurso supuestamente insurgente, pero unas prácticas muy degradadas, prácticamente de grupo criminal. Están el Clan del Golfo, que utiliza un discurso supuestamente de justicia, pero luego resulta que también son un grupo armado criminal. Y una gran cantidad de organizaciones criminales, de las cuales Medellín es un buen ejemplo. Con esos grupos, se ha dicho, es sometimiento a la justicia. Mañana entiendo que presentan el proyecto de ley de sometimiento a la justicia al Congreso, tiene ponencia ya favorable. Ahí hay un paquete, negociaciones y eso. El otro paquete que la Comisión llamaba la atención, decía la Comisión: nosotros tenemos que pasar del modo guerra, al modo paz. Y es desactivar los espíritus, construcción de valores para la convivencia, de valores democráticos. Eso es una interpelación cultural muy grande.
Este país tiene 10 millones de víctimas y la comisión se hizo una pregunta y era, ¿dónde estábamos cuando todo esto pasó? Y nos acostumbramos y normalizamos y de alguna forma legitimamos ese tipo de violencia. Yo creo que la tercera cosa que aparece es eso que se ha nombrado como paz territorial y es fortalezcamos, desatemos las iniciativas de paz que pasan por memoria, que pasan por derechos de las víctimas, que pasan por procesos de reconstrucción del tejido social en perspectiva de reconciliación. Y yo creo que hay una cosa adicional y es, este país ha tenido durante mucho tiempo un concepto de seguridad atado al conflicto armado, a la seguridad de las instituciones, a la seguridad de ciertos bienes, todo como en clave de la Guerra Fría. Y necesitamos un concepto de seguridad que se centre en las personas, que se centre en lo que le pasa a las personas, en la protección de la vida, de la integridad, de la libertad, de la diversidad. Entonces yo creo que esas 4 cosas fueron las que la Comisión llamaba como paz grande, que nos atreviéramos a creer en una paz grande. El gobierno nacional tiene un concepto de paz total más centrado en el fin de las violencias colectivas, como digamos en una parte de esa paz grande. La Comisión miraba muchas más cosas. Representante, ¿paz grande o paz total? Paz completa. No, mire, varias cosas. Lo primero es que el país se cansa, se defrauda, cuando tiene unos mensajes de expectativa y no se cumplen. Han pasado 7 años desde la suscripción del Acuerdo de La Habana y hoy las víctimas de las FARC, por ejemplo, solo por mencionar algunas, no se sienten reparadas, como no se han sentido reparadas muchas más. Es decir, que si al país le decimos que el centro de los acuerdos son las víctimas, pero 7 años después ellas mismas alegan olvido, pues entonces se pierde la credibilidad en este tipo de procesos. Eso es lo primero. Segundo, el concepto de paz total, que es más un nombre, un eslogan que ha determinado el gobierno. Cuando uno va y destapa y dice qué es lo que hay de fondo de la denominación de paz total, parto de decir que nosotros no estamos en contra de esos propósitos, pero cuando uno va a ver los instrumentos resulta que, uno, no existe todavía un texto. El profesor decía, hasta ahora va a presentarse, hasta ahora va a entrar a discusión y hasta ahora el borrador de lo que conocemos, lo que se termina convirtiendo en ley de sometimiento, lo que implica es una figura jurídica y es que el principio de oportunidad lo terminan convirtiendo en una especie de amnistía e indulto. Ese no es el camino de la paz. Por supuesto que no ese es el camino de la paz. 2, hay una apertura con varios frentes de trabajo. FARC, o Estado Mayor, que ellos mismos se han denominado así lo ha reconocido el gobierno, Clan del Golfo, ELN, otro grupo más acaban de anunciar una reapertura de proceso con la SAUC, figura que yo no logro entender porque están sometidos bajo un régimen de ley 975, los que cumplieron están, los que no cumplieron se excluyen, otros los extraditaron. Es decir, a lo que voy para ser concreto es cómo el gobierno sin instrumento jurídico a 9 meses de haber empezado va a enfrentar o a remediar el tratamiento no solamente con un grupo de ellos, que en su teoría o en su alegato exponen causas distintas, pero que si usted va al territorio los encuentra trabajando a muchos de ellos juntos. Se juntan en el Bajo Cauca para la minería ilegal o para el narcotráfico, pasan el Cauca, en otros lados tienen confrontación, pero es decir, lo que los sostiene no es un móvil político, eso es lo que hay que decirle a los colombianos, a los antioqueños. Lo que los sostiene es una renta ilícita, que hoy no aparece dentro del planteamiento de paz total, cómo desactivar esos motores que son lo que permite que estas personas sean capaces de incorporar cientos de jóvenes, que si se van unos lleguen otros porque están bajo la renta ilícita que hoy no sabemos cómo resolverla y que hay que decirlo claramente, el gobierno hoy no ha planteado un escenario claro para eso. Valentina, desde la Gobernación de Antioquia, ¿cómo se visiona todo ese tema, lo que ha venido anunciando el Gobierno Nacional de Paz Total? Porque si hacemos una reflexión, Antioquia pues tiene un gran número de grupos delincuenciales organizados, de organizaciones armadas. ¿Qué visión tienen? Mira, nosotros precisamente desde la construcción de esta política pública que les nombraba, hacemos un hincapié pues a la implementación del acuerdo que ya se tiene con FARC, pero también a los posibles nuevos acuerdos que se vengan, ¿cierto? No podemos dar una política pública en Antioquia anclada solo en lo que ha pasado, sino pensando también qué va a pasar, además porque está dentro de la Agenda 2040, entonces estamos hablando de una política a largo plazo.
Nosotros hemos venido estudiando cada decisión normativa que se ha dado, en su momento pues la ley de paz total que sale el 4 de noviembre y los decretos que salen el 31 de diciembre que habla cómo se va a hacer con cada grupo, al menos toca 5 grupos, ¿cierto? Desde ahí hay una claridad en qué es proceso de paz y cómo lo llevo como proceso de paz y qué lo tomo como sometimiento. Entonces, si tú revisas los 5 que salen ese 31 de diciembre, pues hablan de lo que decía ahorita acá el representante, el ELN, ¿cierto? Y FARC como Estado Mayor creo que se han nombrado, y por otro lado, pues lo que es Clan del Golfo, las AGC, lo que tiene que ver con las disidencias como tal. Cuando uno mira eso primero que salió, el 31 de diciembre establecen 6 meses, ¿cierto? Un periodo de 6 meses para unas condiciones, digamos, de esa conversación, negociación y acuerdo. Y desde ahí lo primero que hacen es hablar de un cese al fuego bilateral, que el tiempo nos ha mostrado pues que no duró 6 meses, ¿cierto? Que el incumplimiento ha sido muy pronto. A nosotros nos llamaba la atención y el gobernador en varios momentos pues públicamente lo dijo sobre los protocolos, ¿cierto? Que terminan siendo los instrumentos territoriales de claridad para unos gobernadores o unos alcaldes de cómo hacerlo. Cuando nosotros revisábamos esos 5, si no, usted me corrige, fueron decretos del 31 de diciembre, todos tenían un parágrafo que decían que se reservaba la confidencialidad de los protocolos de cese al fuego. Eso es un poco riesgoso, ¿cierto? Yo creo que Colombia tiene que aprender tanto de los procesos de paz que logró, como lo nombraba ahorita Max Yuri, pero de los que no logró también en qué falló, ¿cierto? Y para hacer una negociación, lo decía en algún momento Humberto de la Calle, pues también tiene que haber un Estado fuerte con lo que pone en la mesa y con las negociaciones que se hacen, de entrada un cese al fuego, de entrada no más órdenes de captura, de entrada tantas cosas, fue lo que a nosotros, digamos desde un inicio, dijimos hay que estudiarlo y revisarlo, porque entonces cómo funciona en Antioquia. Antioquia, el informe de la Comisión de la Verdad lo muestra, o sea, si uno mira por hechos victimizantes, por conflictividades, estamos de primer lugar en todo. O sea, de primer lugar en todo. Bien lo decía el padre Francisco de Rux, pues pasa por Antioquia, la paz pasa por Colombia, ¿cierto? En otras palabras, obviamente. Entonces, yo sí considero que, yo no creo que alguien no quiera la paz, y creo que es un problema también que hemos tenido como país de politizar la paz. O sea, la paz no es de Santos, no es de Petro, de una ideología política. La paz es un derecho, está en la Constitución, ¿cierto? Es un derecho de Estado. Yo creo que es un buen, digamos, adelanto reiniciar el tema con el ELN, también lo decía el informe de la Comisión, reanuden las conversaciones con el ELN, que toca el tema de seguridad humana, ¿cierto? Dentro de los conceptos de la Ley de Paz Total hablan es de seguridad humana, que le dé un impulso a la implementación de los acuerdos en las zonas PEDET, ¿cierto? Eso creo que también es una fuerza que trae meterlo dentro de una ley. Pero sí creo que más que tener normativas, ¿cuántas normativas tiene Colombia? No, y en materia de paz van a salir más y más, pero es el papel, digamos, no el fondo, lo sustantivo no está siendo tocado. Exacto, yo creo que el reto hoy es una hoja de ruta clara. O sea, necesitamos saber cómo vamos a negociar y es distinto cómo lo hacemos con el ELN. Ni siquiera es comparable como se hizo con FARC, son 2 grupos totalmente diferentes, actúan diferente, no podemos esperar una misma forma, ¿cierto? Y otra cosa distinta es cómo hago una ley de sometimiento, ¿cierto? Desde la justicia ordinaria, porque queda claro, y yo creo que el presidente también ha sido claro, que no entra en justicia transicional, y eso lo tiene que entender la gente, que ahí siento que falta muchísima pedagogía. En los mismos grupos hay una concepción, que ellos van para un proceso de justicia transicional, los mismos grupos, y empiezan a enterarse sobre el camino que van es a un proceso de sometimiento en la justicia penal. Y yo creo que no hay claridad ni para el país, ni para los grupos armados ilegales, en la medida que lo que estabas diciendo es muy claro. Es decepcionante que se declare un cese al fuego bilateral el 31 de diciembre y en cuestión de horas los mismos grupos dicen, usted conmigo no contó, yo no respeto ese cese bilateral. ¿Cuál es el mensaje de confianza no solamente a las partes sino al país? Pues es nulo. Bueno, pues hoja de ruta, y yo sé que Max también tiene aquí algún aporte, pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar con esta conversación, conclusiones importantes de esta conversación en Diálogos por la Vida.
Llegamos a la parte final de este diálogo por la vida. Estamos hablando de paz, retos que tiene Colombia, también un poco de los antecedentes que tiene nuestro país en materia de construcción de paz. Yuri, terminamos aquí esta conversación, la estábamos terminando con todo lo que tiene que ver con paz total. ¿Algún apunte sobre lo que nos expresaba el representante Hernán, sobre lo que nos expresaba Valentina? No, uno muy sencillo, y es, Valentina lo señaló, en la Comisión de la Verdad, Antioquia fue siempre un motivo de mucha atención, y el padre Francisco lo decía: si logramos que haya paz en Antioquia, vamos a tener paz en el país. El informe de Antioquia es muy lamentable. O sea, Antioquia tiene el 25% de las víctimas de todo el país, ¿sí? O sea, 1 de cada 4 víctimas es de Antioquia. Aquí estuvieron todos los grupos armados en todas las regiones, pero yo creo que la pregunta más clave sobre eso es: Antioquia hoy de nuevo tiene un reto muy grande en vincularse a iniciativas de paz. Nosotros tenemos hoy en día 2 expresiones de FARC, una del Estado Mayor y otra de la Segunda Marquetalia, presencia del ELN, pero sobre todo Antioquia es hoy la capital del Clan del Golfo. O sea, este es el territorio donde el Clan del Golfo tiene mayor presencia, y Medellín tiene un reto enorme en materia de erradicar estos controles de los grupos ilegales. Yo creo que para Antioquia el tema de la paz es un tema central hoy en la discusión. Yo creo que estábamos ahora en el break conversando, más allá, porque yo creo que ahí hay un mensaje que es muy clave, y es, más allá de paz total, de la iniciativa del gobierno, yo creo que la pregunta que nosotros tenemos que hacer como sociedad es: ¿qué es lo que vamos a hacer para conseguir la paz? ¿Cierto? Yo creo que nosotros no podemos renunciar a imaginarnos distinto. Yo creo que si seguimos haciendo lo que hemos hecho, vamos a lograr los mismos resultados. La violencia y la guerra no son naturales, no son genéticos. Otras sociedades han construido sociedades distintas: Sudáfrica, Irlanda del Norte. O sea, es posible construir sociedades no perfectas, pero sociedades en las cuales la violencia colectiva desaparezca como un recurso legítimo en la sociedad. Yo creo que esa es como la pregunta, y es: ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que no podemos resignarnos a vivir en medio de tanta violencia. Eso sí no puede pasar. No es la misma Colombia hoy de la década del 80, ni la década del 90, ni Medellín. Yo siempre pongo un ejemplo con respecto a Medellín. Medellín en 1991 tuvo 6.800 homicidios, en una ciudad que tenía 1,5 millones de habitantes. El año pasado tuvimos 400 homicidios, en una ciudad que tiene 2.600.000 habitantes. No es lo mismo. Hemos transformado y hemos avanzado, pero al mismo tiempo, como estamos, no nos podemos sentir satisfechos. Tenemos que seguir avanzando. Bueno, pues usted nos da paso a toda la reflexión que vamos a hacer ya con el enfoque Medellín y Antioquia, porque sin duda ya lo habían expresado, Antioquia juega un papel clave. A través del informe de la Comisión de la Verdad tuvimos la posibilidad de ver los efectos que ha tenido el conflicto armado en nuestro departamento. Hernán, frente a esto, ¿cómo desde el Congreso se tiene esa misma relevancia de lo que está pasando en Antioquia, de lo que ha vivido el departamento a la hora de la discusión de estos proyectos? Sí, miren, lo de Medellín es muy preocupante. Si bien hay una variación de los fenómenos, y el profesor acaba de hacer una descripción clara de cómo ha mejorado, por lo menos en materia de homicidios, sin decir que eso nos haga sentir tranquilos, Medellín ha profundizado un poder alterno, paralelo, subterráneo de la ilegalidad en los sectores de la ciudad, en todos. Esto ya no es solamente de la periferia o de la comuna alta, sino en todas las zonas de la ciudad. Nosotros hemos encontrado que hay unos avances o unos objetivos de conversación con bandas o grupos criminales que, insisto nuevamente, la motivación para esa organización en materia de violencia no es una visión política, es una renta ilegal, es el combo, es el dominio, es la extorsión, es usted no pasa de esta plaza porque es mía. Si nosotros tenemos una conversación con todos esos miembros de grupos armados o de bandas ilegales en Medellín, pero digamos, y se crea una conciencia en ellos de desmovilización o desmonte de esas estructuras, pero no se resuelve el problema de la renta ilícita, va a ser cuestión de semanas o meses para que haya una reincorporación de otros nuevos miembros. Es decir, ¿cómo hacemos para salir de esa esfera en la que nos mantenemos, o ese movimiento cíclico de reincorporar y reincorporar
a jóvenes a estas estructuras del delito. Esa es una de las preocupaciones que tiene la ciudad. Yo creo que ese es uno de los elementos a resolver. Además porque van expandiendo control territorial, para que lo digamos con nombre propio. Bandas criminales, los que se asientan en el norte del Valle de Aburrá son los que captan en el poder en el norte y nordeste, otros en el occidente antioqueño, pero todo el centro de operaciones es Medellín. Entonces, esas, digamos, sensaciones de inseguridad, si no se resuelven de fondo, nos podemos quedar emitiendo, sancionando, aprobando cualquier cantidad de leyes en el Congreso de la República y van a quedar, como decía un profesor mío, para enmarcar, porque la productividad o la consecuencia de ellas va a ser nula. O sea que esos son los procesos de fondo en los que creemos que el país, el departamento y por supuesto la ciudad tiene que entrar de fondo. Valentina, y su Paula, Max, ¿va a decir un algo? comentario Adelante. sobre lo que señala Hernán. El 80% de los habitantes de Colombia vivimos en ciudades. Y en las ciudades el problema ya no es el conflicto político armado. Hay expresiones, pero realmente la gran preocupación de la población colombiana urbana es la presencia de los combos, la presencia de las bandas, de las estructuras del narcotráfico, con una característica que señalabas que yo quiero hacerle fuerza y es, no son grupos que presenten una confrontación con el Estado, por el contrario, hay un orden como híbrido, conviven institucionalidad y el mundo criminal. Hay una investigación muy buena de AFIT, de Gustavo Duncan y Santiago Tobón, sobre lo que ellos llaman gobernanza criminal, de cómo se administra el territorio en los barrios. Y yo creo que esa es un poco la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay un componente social. Yo creo que la oficina dice que tiene más o menos 15.000 muchachos en combos. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos? Un ejército. ¿Cierto? O sea, eso es más que cualquier grupo armado nacional. Pero además de eso, pues hay medidas. Yo creo que hay dos preguntas clave. Una, que el negocio tiene que terminar. O sea, esa tiene que ser el propósito, porque si no se va a reciclar y se va a reciclar. Pero la segunda es que eso es una parte de justicia transicional, aunque no sean actores políticos, y es qué va a pasar con el derecho a la verdad de las víctimas, por ejemplo, que aspiran las víctimas ahí. Yo creo que ahí hay un trabajo, ¿vale?, que trabaja temas de memoria, lo sabe, y es qué se puede hacer en ese sentido. Conclusión, Valentina. Mira, hay un artículo precisamente que tiene La Paz Total que nos llamó la atención, y es que habla de los planes de desarrollo gubernamentales, pues, y locales. Y desde ahí dice que todos los planes de desarrollo tendrán que tener programas, políticas o proyectos de paz, ¿cierto? Lo dice la ley que está desde noviembre del año pasado. Y nosotros estamos en un último año de gobierno, ¿cierto? Se vienen nuevos gobernantes locales y departamentales. Creo que ahí hay un reto muy grande, ¿cierto? Que haya una hoja de ruta clara y unos lineamientos nacionales demasiado claros para las hojas de rutas que se viene a 4 años departamentales y locales. Yo no creo que la paz la logremos en poco tiempo, ¿cierto? O al menos la paz total y su implementación. Usted me corregirá, pero lo que yo he entendido es que están hablando de 2 años para la ley de sometimiento, que tiene un nombre todo largo, ni siquiera es así, son otros nombres, pero hablan de 2 años, hablan de unas negociaciones, pues, en cuanto a los años de cárcel, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que estar listo pronto, ¿cierto? Hay como cierta celeridad también, creo, en los territorios de entender la paz total y de saber qué les va a pasar, y más viendo un panorama político de cambio de gobierno. Como te decía ahorita, nosotros vamos a dar una política pública de paz, no violencia y reconciliación. Medellín está haciendo lo mismo, creando una política de no violencia que no reemplaza las políticas ya existentes. O sea, Antioquia también tiene una política de seguridad, tiene una política de derechos humanos, pero creo que el reto para tener los lineamientos claros, tanto lo que queda de este gobierno como del gobierno que viene, tiene que ser pronto, precisamente para que quienes queden en octubre, pues sepan qué van a hacer en los territorios. Yo siento que hay necesidad de pedagogía, que no cometamos el mismo error que cometimos con el acuerdo de paz con FARC, ¿cierto? Si algo reclama la gente, yo lo viví en territorio, yo llevo 7 años trabajando en la gobernación en estos temas, y lo veía en territorio, la gente decía, ay, si me hubieran explicado, hubiera votado X o Y en el plebiscito, es que nadie me explicó. Entonces no es dejar la pedagogía para el final, sino que siento que un reto que tenemos que estar haciendo ya es haciendo pedagogía, que realmente la gente entienda qué es paz total, cómo va a ser la ley, no solo firmarlas y dejar unas normas,
¿cierto?, aprobadas por Congreso, sino que los territorios entiendan muy bien. Siento que falta más pedagogía para los retos que se vienen, finalizando este gobierno y los gobiernos que llegan. Bueno, esperamos que esta conversación les haya gustado, muchos asuntos, visiones sobre todo este proceso, este camino que ha construido Colombia. Por eso les queremos agradecer mucho al representante de la Cámara, Hernán Cadavid. Gracias. ¿Algún apunte en frasecita, mejor dicho? No, yo simplemente creo que es un reto para los próximos gobernantes locales, que el tema de paz y de convivencia, de tolerancia específicamente, no sea un eslogan, sino una materia específica de su plan de gobierno. Eso tiene que estar sí o sí, independiente del lineamiento nacional. Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, un apunte de cierre. No, con lo que empezábamos, yo creo que esta sociedad se merece vivir mejor, se merece vivir distinto, y eso significa también construcción de paz. Y Valentina Cadavid, que también nos estuvo acompañando. Ella es la coordinadora de Memoria y Reconciliación de la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias. Me uno al mensaje de Max Yuri. Yo creo que lo más importante es que creamos que es posible. Revisemos el cómo, pongámonos de acuerdo, pero no renunciemos a la posibilidad de una paz. Dialogar, conversar, este es el objetivo, y Mayo por la Vida quiere profundizar sobre esos temas que se hace importante conversar en nuestros entornos. Muchas gracias a todos por su compañía. Unidos. Gobernación de Antioquia.